Hola, mis apreciados oyentes, ¿cómo estamos este día? Bendito sea nuestro Señor que nos da la vida, tiempo de oportunidad, chance para cada uno de nosotros. Bienvenidos a cada uno de mis apreciados oyentes, mis amados y amadas en la fe, a Lectura de Esperanza. Muchísimas gracias por el apoyo y el cariño. Sus oraciones que recibo son de mucho ánimo, en realidad, para llevar a cabo siempre estas lecturas, que lo hacemos humildemente para la honra y la gloria de nuestro Dios, con el deseo ferviente que éstas puedan llevar siempre a tu vida fortaleza, ánimo, consuelo y sobre todo esperanza. Leamos entonces, allí en las Sagradas Escrituras, hay una hermosa historia y específicamente en un área determinada es que me gustaría que nos enfocáramos en este día. Allí en el libro de Génesis capítulo 42, leamos en el versículo 18, algunos versículos en adelante. Estamos aquí, entonces, se nos está relatando cómo José es apartado de sus hermanos, es llevado, vendido como un esclavo, llegó a Egipto y ahí le acontecieron una serie de situaciones. Leamos, por favor, capítulo 42, versículo 18. Al tercer día les dijo José: haced esto y vivid. Yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, uno de vuestros hermanos se quedará en la cárcel, mientras los demás vais a llevar alimento para remediar el hambre de vuestra familia. Versículo 20. Pero traeréis a vuestro hermano menor. Así serán verificados vuestras palabras y no moriréis. Ellos lo hicieron así, pero se decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén le respondió diciendo: ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven? Pero no me escuchasteis. Por eso ahora se nos está demandando su sangre. Versículo 23. Ellos no sabían que José los entendía, porque éste tenía un intérprete para hablar con ellos. Entonces se apartó José de su lado y lloró. Cuando volvió a ellos, les habló y tomando de entre ellos a Simeón, lo apresó en su presencia. Bendita sea la palabra del Señor. Vamos a leer hasta ahí. Es un relato que te aconsejo lo leas en tu casa. El rencor, las rencillas, la envidia pueden sumir al ser humano en un estado de malestar permanente. Vamos a ver el caso de José. ¿Será que José se puso violento, con ira? ¿Se enfadó? ¿Se encendió su furor después de todo lo que sus hermanos le habían hecho? Hay muchas razones por las que a veces nosotros, tú y yo, nos hemos sentido cargados a veces de enojo, de rabia, de dolor. Esos impulsos, a veces a querer lastimar a alguien. Y sin embargo, dicha percepción, dicen algunos psicólogos, se concentra, esto de querer ofender, hacer sufrir a otra persona en una dimensión concreta, que es la pérdida de nuestra propia integridad. José en ningún momento perdió su integridad, porque él temía a Dios, dice la Sagrada Escrituras. La persona que quiere venganza anhela infligir a otro o a la otra el mismo daño sufrido. José
¿Quería hacer sufrir a sus hermanos por lo que a él lo habían hecho sufrir? No. La razón, él temía a Dios. Esta es lección para nosotros. Pero esto no siempre sucede. ¿Alguna vez tú te has vengado? Ahora pregunto, si te vengaste, si lo llevaste a la acción, porque esto de la venganza, acuérdate, es la acción, pero antes de eso ya ha habido rencor. Ahora mi pregunta es, si guardamos rencor por mucho tiempo, ¿te has sentido feliz? ¿Te has sentido satisfecha, satisfecho? ¿Ha ayudado esto en algo? Y es más, si este rencor un día lo sacaste a través de la venganza, a través de agredir a alguien, de dañarlo con tus palabras, tus gestos o tu acción misma, ese dolor que provocaste te dio en realidad felicidad, te dio paz. No lo sé, ¿verdad? De seguro que no te ha dado lo que tú esperabas. Quizá en algún momento de nuestra vida nos han hecho daño. Hemos sido lastimadas, ultrajados. Y a lo mejor sentiste ese impulso de vengarte. Si actuamos con impulsividad, si nos airamos, si lanzamos palabras grotescas, o al contrario, quizás te quedaste tranquilo o tranquila, pues después de ese agravio que recibiste, dejaste de lado la venganza. ¡Qué bueno! Alabado sea el Señor. Hay personas que son rencorosas y vengativas o vengativos. Y estos sentimientos y acciones son perjudiciales, no solamente para la persona víctima, sino además para quien es rencoroso y vengativo. El rencor entonces aparece generalmente tras un daño moral, cuando sentimos que algo nos ha ofendido y queremos venganza. Deseamos pagar con la misma moneda. Y ahí sacamos hasta el dicho que dice, ojo por ojo y diente por diente. Para los cristianos. Y dirás tú, no, si allí está en la Biblia. A veces cuando nos convienen algunas cosas para lo que nosotros queremos hacer, ahí sí tomamos, ¿verdad?, la Biblia. Y sin embargo, nunca debemos de sacar el texto, un versículo del contexto de lo que se está tratando. Porque si no, pues interpretaríamos equivocadas las Sagradas Escrituras. Así que ese sentimiento que viene motivado por la ira, por el enfado, de quien se ha sentido humillada, humillado, dolido, que quiere devolver el daño parecido y de una forma consciente. Eso se llama venganza. Ahora, el sentimiento de venganza está ligado a un daño sufrido por violencia, maltrato, falta de atención inclusive. Pero puede aparecer cuando alguien traiciona una expectativa o un acuerdo dentro de una relación laboral, amistosa o sentimental. ¿Por qué una persona entonces quiere vengarse? Bueno, la persona, dirás tú, estoy experimentando una pulsión a causa de mi inseguridad, de mi baja autoestima. A veces, el simple hecho de que otra persona tenga éxito en algún área de su vida, eso te da pie ya como para despertar en ti frustración, deseo de hacer daño, falta de empatía, dificultad para gestionar tus emociones. ¿Qué te puede frenar entonces para no caer en esta conducta violenta? Bueno, a José lo que lo frenó fue el temor a Dios. Y ese sigue siendo una de las recetas más estupendas para que nosotros dejemos de lado
si alguien nos ha dañado, nos ha humillado, nos ha pisoteado, ha ofendido nuestro honor. Esa es la receta máxima del que Jesús nos brinda a nosotros. Por eso, lo que seguimos a Cristo, debemos de ser más felices, ¿verdad? Más pacíficos, más serenos, serenas. Dice este psicólogo y médico aquí en la Universidad de Miami, Michael McCollum, todos comprendemos al 100%, dice él, la idea de querer herir a alguien que nos ha dañado. Sin embargo, lo que nos frena, dice él, es el control de los impulsos, los principios éticos, la regulación emocional. Dice este otro J.R.R. Tolkien, es inútil satisfacer la venganza con venganza, porque no cura nada. Entonces ya Dios nos presentó a nosotros. Veamos ahí en el relato de José. Ya habían pasado 20 años desde que José había sido vendido como esclavo. No es extraño que sus hermanos no lo reconocieran, especialmente considerando la poderosa posición que ahora José ocupaba en Egipto. El tiempo y las circunstancias eran perfectas para que José se vengara o tratara injustamente o con crueldad a estos hermanos. Sin embargo, encontramos a un José derramado en lágrimas de gozo por sus hermanos y hermanas. José quería estar seguro de que sus hermanos no habían sido tan crueles con Benjamín, su único hermano de padre y madre, como lo habían sido con él. Para probar la veracidad de sus palabras, los puso en la cárcel. Fíjate bien, no era para vengarse o para que estuvieran ahí un rato. Bueno, las cárceles no son bonitas, ¿verdad? En primer lugar, estás privado de tu libertad. No puedes hacer lo que quieras. En algunos, de acuerdo a qué país se refiera, la cárcel no es un sitio tan bonito. Algunos son oscuros, malolientes. Así que no fue por venganza. Quería que reflexionaran en realidad. Para probar, dice, la veracidad de sus palabras, los puso allí en la cárcel. José nos enseña cómo responder ante la injusticia, ante las injurias, el maltrato. No estaba lleno de rencor, sino que poseía una actitud perdonadora. Aquí está otra receta hermosa, ¿verdad? Bendito sea el Señor, porque nos deja en su palabra. Una actitud perdonadora es la mejor medicina contra esa gran irritación que te causa el ponernos iracundos, enojados, violentos, irritados. Ahora, dirás también tú, bueno, pero la ira no es del todo mala. El enojo. Hay una ira positiva y una negativa. Bueno, en otra ocasión podemos hablar acerca de ello, porque de acuerdo al punto de vista también de algunos psicólogos, la ira es una manifestación emocional universal, dicen ellos, y en cierta medida bastante primitiva. Con esta palabra de primitivo, tengamos cuidado, ¿verdad? Porque no nos vayamos allá al lado del evolucionismo. No quiero que sea yo malinterpretada. Creo fielmente al 100% en mi Dios creador del universo, creador de la tierra, y como lo reza las Sagradas Escrituras en el libro de Génesis. Así que voy a poner especial atención en esta palabra utilizada. Más bien, al hablar de una emoción universal y primitiva, lo podría ubicar yo más que todo en aquellas partes de nuestro cerebro involucradas en este proceso de ira, de irritabilidad, de violencia, de enojo, que allí sí podemos ver el tálamo, ¿verdad? El tálamo, la amígdala cerebral, el lóbulo frontal, ¿verdad? Ocupando una posición poderosa en cuanto al pensamiento que nos lleva ya al momento me ha enojado algo, me ha irritado. Y lo que humanamente quiero yo y lo que me manda el tálamo es
a reaccionar como un animal. Entonces ahí, ¿verdad? Ya viene el proceso, pensar un poco más en las consecuencias. Por eso cuando Dios nos dice a nosotros, hijito mío, Dios no te pide, hijito mío, dame tus riñones, y aunque son vitales, ¿verdad? O hijito mío, dame tu estómago, o hijito mío, dame tu tálamo. No, Él dice, hijito mío, dame tu corazón. ¿Por qué? Aquí, ¿verdad? Es el centro del control de la vida del ser humano, donde se procesan todos estos tipos de emociones. Y es lo que le debemos de entregar a nuestro Señor. Porque nosotros venimos con un cargamento de historia de pecado que no hay nada bueno en nosotros. Y por nosotros mismos no podemos actuar de una manera sensata y correcta. Necesitamos el control del Espíritu Santo en nuestras vidas y por lo tanto entregar nuestra voluntad, no a un ser humano. No, mucho cuidado. En las manos del diseñador de tu cerebro, nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Así que allí José lo pone en la cárcel no para satisfacer su sed de venganza. No. Un hombre temeroso de Dios, íntegro, que no tenía inseguridades algunas. El temor que José tenía por Dios lo llevó a reaccionar con misericordia para con sus hermanos. Entonces, cuando nos sintamos invadidos nosotros por la ira, el enojo, la venganza, bueno, reflexionemos, he entregado mi vida a Cristo. Señor, toma el control de mi vida, ¿verdad? Ayúdame a tener misericordia de estas personas. Fácil hablarlo, dirás tú. Y yo no voy a decir que es fácil hacerlo también, pero todo lo podemos en Jesús que nos fortalece. Si le hemos entregado nuestra voluntad, Él se va a encargar también de que actuemos de manera razonable. Por eso este lóbulo frontal hay que cuidarlo, porque es bien influyente, ¿verdad? Pues la ira me lleva, ese impulso me lleva a querer hacer lo que yo quiera, que el otro sufra lo que yo estoy sufriendo. Pero Dios por eso nos da, a través del Espíritu Santo, la entrega total que nosotros le damos a Él, nos lleva a nosotros también a un punto de pensar bien. Esto me va a traer paz a mí, el quererme vengar, el querer darle un golpe a la persona, me va a traer tranquilidad, me va a hacer sentir de verdad que soy una hija verdadera de Dios, o qué es lo que va a venir después, ¿verdad? ¿Cuán importante es entonces esta manera de responder? La de José, por ejemplo, nos deja ver que él tenía una actitud perdonadora. Es importante que tengamos la disposición entonces nosotros a perdonar, a ser reconciliadores con quienes han tomado ventaja sobre nosotros. Necesitamos cultivar un espíritu reconciliador, una actitud perdonadora, incluso antes de que nos pidan disculpas a nosotros, ¿verdad? Que Dios nos ayude entonces a poner en práctica estas recomendaciones. Si tal espíritu, se te hace difícil de lograr, solo hay que recordar las misericordias que Dios ha tenido con cada uno de nosotros. Cuando José pudo ver su pasado, la mano guiadora de Dios, todo deseo de venganza se desvaneció. Cuando Dios te da la oportunidad de servir a ti en puestos de responsabilidad, que el temor de Dios te lleve a decir a quienes te rodean, incluso a quienes te han procurado algún mal: el temor de Dios está en mí. Haced esto y vivid, porque yo temo a Dios, como lo dijo José, ¿verdad? Así que hay algunas características que a veces nosotros tenemos que ya nos van ubicando como personas verdaderamente violentas, llenas de ira, llenas de rencor. La falta de empatía, ¿verdad? Dios nos dice que seamos antipáticos. No, Él nos dice que tengamos empatía. Cuando la ira aparece,
la empatía desaparece. Para hacer daño a una persona, debe verla como una amenaza. Y los seres humanos no deben ser una amenaza para nosotros los cristianos, ¿verdad? Nosotros debemos ser amigos y amigas de la humanidad. Como dice un apartado especial que tiene el Club de los Conquistadores. Seré amigo de Dios y amigo, seré siervo de Dios, perdón, y amigo de la humanidad. La pobre capacidad de autoconocimiento también nos hace incapaces de detectar cuando nosotros estamos sintiendo estos impulsos de ira, que estamos a punto de explotar, como fruto del rencor que tenemos por algo o por alguien. Entonces, eso debemos de irnos conociendo y Dios nos ayuda, porque nuestro parámetro es Jesucristo. Y cuando venimos a Él en la mañana, en la noche, o en el momento en que tú te presentes delante de Él, ya te vas viendo de verdad cómo eres y vas viendo la grande necesidad que tienes de un Salvador para que transforme nuestra vida. Otra cosa es la mala gestión emocional que tenemos. Al no detectar que tú y yo estamos alterados, que tenemos rencor, entonces, si nosotros no vemos de que hay rencor en mi vida y que en algún momento quiero vengarme en la menor oportunidad, entonces si no nos damos cuenta de esto, ¿cómo vamos a solucionar? ¿O cómo vamos a pedirle ayuda a Dios para que nos quite todas estas cosas horribles que tenemos? Muchas veces también, cuando nosotros creemos que tenemos la verdad absoluta, esta es una característica que determina que somos personas vengativas, una persona intolerante, con pensamientos rígidos, ofendida por lo más mínimo, cuando alguien no actúa o piensa como uno quiere. Entonces, eso es ser agresivo uno. Entonces, el tener conocimiento de esto nos lleva a decirle a Dios, bueno, Señor, haz lo que tienes que hacer en mi vida, pero quítame todo esto tan horrible que tengo, ¿verdad? Las personas también que no perdonan y no olvidan nunca, ¿verdad? Al no perdonar, vivimos anclados en el pasado, lejos del presente y mucho menos, sin esperanza en el futuro. Remembrando, ¿verdad? Remomerando el hecho que te hirió una y otra vez. Entonces, esto no te hace ningún bien. Tenemos que hacer como Jesús hace con nosotros, borrón y cuenta nueva. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, dice él, ¿verdad? Otra cosa que también nos hace ser agresivos, impulsivos, violentos, es el orgullo. Siempre pensando en que todos los demás están por debajo de mí y que yo siempre soy la mejor, el mejor. No, ¿verdad? Es pecado. Entonces, esto de ser orgulloso te va poniendo en una actitud defensiva también. No, aquí yo soy el que sé, yo soy el que puede, yo. Entonces, tenemos que reconocer también que el orgullo es una característica ahí, ¿verdad? De lo que nos hace ser agresivos, que nos hace ser violentos, porque a todos los vemos de menos. Y yo, es más, me veo como que soy Dios. Entonces tenemos que humillarnos y reconocer que existe un Dios y que debe estar en mí, porque si no, si Jesús no está conmigo y no está en mí, entonces yo misma soy el Dios. Me adoro, me entrono, me doy gusto de todo y no me importa la opinión de Dios. Entonces ahí viene la humildad, ¿verdad? Tenemos que darnos cuenta que somos criaturas y que existe un creador, que somos unos perdidos, unos ciegos miserables, pobres, desnudos, y que necesitamos a Jesucristo para que nos cubra, su Santo Espíritu para que podamos ver de verdad. Otra característica
para las personas así agresivas, impulsivas, es que viven en un eterno drama, siempre repitiendo la escena del pasado, ¿verdad? No quieren salir de ahí. Ya dijimos, Dios hace nuevas todas las cosas. Y tenemos que abocarnos a las promesas del Señor, porque si no, no somos de avanzada. Entonces, de nada ha servido que digamos, yo hoy soy libre en Cristo Jesús. Jesús me ha dado libertad, me ha salvado. Me ha salvado de mí misma inclusive. Esa inseguridad que manifiestas a cada momento a través de la impulsividad, irritabilidad, andar iracundo todo el tiempo, una actitud hostil ante todas las personas. La seguridad la tenemos en Cristo Jesús, que eres una criatura del Señor, amada, amado, comprado a precio de sangre. Eso te debe de hacer sentir en realidad que no necesitas estar cargando con esa carga de rencor para que siga dándole dinamita a esas explosiones que tenemos de venganza, de violencia, de iracundos. Que Dios nos ayude. Su palabra dice, yo tomaré venganza. Yo les pagaré lo que merecen, dice el Señor. Yo les daré su merecido. Así que no es nuestra la venganza, ¿verdad? No permitan que nadie... Bueno, eso lo encontramos ahí en Proverbios 12:19, pero 1 Tesalonicenses 5:15 nos dice, no permitan que nadie devuelva un mal con otro mal. Al contrario, debemos esforzarnos por hacer el bien. Si Jesús está en nuestro corazón, va a fluir eso, ¿verdad? De manera natural, porque estamos alimentando la naturaleza espiritual. Levítico 19:18, no busquen la venganza. No conserven rencor en el corazón, dice, sino amemos al prójimo como a nosotros mismos, porque yo soy el Señor. Proverbios 20:22, no te vengues de quien te haga daño. Deja eso en manos del Señor, que Él te hará vencedor, te hará justicia. Cuando oren, perdonen todo lo malo a otras personas, dice las Sagradas Escrituras, a todo lo que les hayan hecho. Así Dios, su Padre, que está en los cielos, les perdonará a ustedes también todos sus pecados. A los que están dispuestos a escuchar, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por aquellos que los lastiman, dijo nuestro Señor Jesucristo en Lucas 6:27-28. Dirás tú, sí es bonito repetirlo y decirlo, pero yo no puedo. Y claro, querido, por nuestra propia fuerza no podemos. Tienes que entregar tu vida a Cristo Jesús. La vida va a ser más llevadera. Debemos educar el carácter para practicar la piedad, la docilidad, la ternura, compasión, el espíritu perdonador. Al abandonar la vanidad, las conversaciones insensatas, las burlas, no nos harán fríos, ni antipáticos, ni antisociales. El Espíritu del Señor descansará sobre cada uno de aquellos que adquieran la fragancia de las flores del jardín de Dios. Dice y escribió Elena de White, escritora americana. Que Dios nos bendiga, amados y amadas en la fe. El espíritu perdonador, una actitud de misericordia, son buena medicina para la ira, la violencia, para la irritabilidad, para el rencor. Si Dios nos permite, nos encontraremos en una próxima sesión en donde hablaremos de remedios que Dios ha dejado naturalmente para que nos ayude, ¿verdad? Aquí al cerebro, a las funciones neurológicas, cerebrales, y que esa forma tan explosiva que tengamos, hay alimentos inclusive que nos pueden ayudar a nosotros para equilibrar esa situación y por lo tanto, nuestro lóbulo frontal nos va a dirigir y a decir, esto es lo que debes de comer para estar equilibrado, porque Dios quiere que nosotros seamos prosperados en todos los aspectos, como prospera nuestra alma también y nuestra salud emocional y también física. La paz de Cristo quede con cada uno de nosotros. Nos vemos si el Eterno así lo quiere. Amén.